Le damos gracias al Señor por permitirnos estar un día más en su casa. Amén. Y así que enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos van a ver a través de la transmisión de esta tarde. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en sus hogares. Y nos sentimos bendecidos, privilegiados por darnos la oportunidad de entrar a todos sus hogares, ya que, amados hermanos, realmente es maravilloso que el Señor nos permita a través de estos medios poder llevar el mensaje a muchos lugares, a muchas naciones. Y no solamente el privilegio, sino que es una responsabilidad bastante grande. Número uno, antes de empezar nuestro estudio secuencial, déjeme decirle el por qué. Vaya conmigo a Hebreos, en la carta maravillosa de Hebreos, en el capítulo 13. Ahí, en esos pasajes, para nosotros los que enseñamos, déjeme decirle que es una responsabilidad muy grande. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17. No tanto por lo que dice el inciso A, sino lo que dice el inciso B del versículo. Amén. Amén. Dice el Señor en su palabra, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores, los maestros, paralelamente me gustaría que vaya conmigo rapidito a Santiago capítulo 2, ahí unas hojas más adelante, alabado sea el Señor. En el capítulo 3, para ser específico, versículo 1, gloria a Dios. Hablando de la responsabilidad que tenemos cada ministro, cada predicador, cada maestro, al entregar el mensaje cada día para la iglesia. Bendito sea Jesús. Dice Santiago capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Interesante estas palabras. ¿Por qué aclaro esto antes de comenzar y continuar con el mensaje? Delante de Dios, amados hermanos, ya aquellos que nos ven por las redes sociales, un servidor es responsable delante de Dios de cada palabra que sale de mi boca, y en aquel día yo le voy a dar cuentas a Dios por cada mensaje que yo prediqué, que yo enseñé. Por lo tanto, sobre mi hombre y sobre mi corazón y mi alma hay una responsabilidad muy grande. Ay de mí si no predico correctamente, ay de mí si no enseño correctamente. Por lo tanto, amados, es un trabajo bastante con responsabilidad en ese sentido. Y amados, a veces hay palabras que golpean nuestro corazón y a lo mejor decimos, el pastor tiene algo contra mí. No, no es el pastor, es el Espíritu de Dios que nos habla para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro caminar. Recordemos que, amados hermanos, solamente el poder del Espíritu de Dios puede transformar nuestra vida. Oremos. Amado Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Sabemos, Señor, que en este lugar tú reinas, en este lugar y en nuestros corazones tú permaneces. Y te rogamos en esta hora, Dios, que cada palabra, Señor, que esta hora se comparta, pueda ser de edificación, de bendición para mis hermanos, tanto aquí, Señor, en la casa local, como todos nuestros hermanos que nos miran alrededor, Señor, de las naciones. Allá en Centroamérica, en México, también allá en Europa, Señor, que tu palabra sea de edificación. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser, Padre, el portador del mensaje. Usa mi vida, Señor, yo me dispongo. Yo sin ti no soy nada, sin tu ayuda, Señor, soy una persona que solamente, oh Señor, haría ruido
pero cuando es tu espíritu el que usa nuestras vidas, hay edificación. Por eso me dispongo que seas tú usando mi vida y que sea, Señor, oh, tu Espíritu Santo poniendo ese corazón, Señor, receptivo, una mente abierta para que podamos recibir el consejo de tu bendita palabra. Yo te ruego, mi Dios amado, que dispongamos nuestro corazón y que seas tú, Dios amado, quitando todo aquello que quiera oponerse en esta hora. Todo espíritu contrario, Rey amado, quítalo de en medio para que tu iglesia, tus hijos, podamos recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Allá en la primera carta de Corintios continuamos. Si ven en la pantalla, hay un pasaje hermoso que el Señor a través de sus siervos habla. ¿Alguien lo quiere leer para empezar? Gloria a Jesús. Cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu. Bendito sea Jesús. Que procede del Padre, y Él testificará acerca de mí. Bendito sea el Señor. Esta noche continuamos con nuestro estudio de lo que es la neumatología. Como dijimos que era el principio de la neumatología, es en este sentido, es la instrucción, enseñanza del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada hablábamos también que Él se le llama el Paracleto. El Paracleto que nos ayuda, como dice en el pasaje en la pantalla. Y vamos a continuar. Les pido en el amor del Señor que tengamos paciencia. Esta tarde me siento un poco cansado, pero el Señor sé que fortalecerá mi vida para poder continuar con esta responsabilidad. En los aspectos que el Espíritu Santo desarrolla, amados, hay una área que me impacta mucho porque Él también ejecuta la soberanía de Dios. El Espíritu de Dios, amados, es el que ejecuta la soberanía de Dios. Dios está en su trono y Él empieza a decidir y hacer todo lo que el Señor desea, todo lo que Dios, el Todopoderoso, manda. El Espíritu Santo empieza a desarrollar todo lo que Él desea. Vea lo que dice ahí en la primera carta a Corintios, capítulo 12, en el versículo 11, hablando de los dones espirituales, hablando de lo que es la soberanía de Dios, cómo el Espíritu de Dios ejecuta la soberanía de Dios. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí vemos que el Espíritu Santo es soberano. Él es el que imparte, el que da los dones. Y si vemos, hermanos, ahí está la lista de los dones maravillosos desde el verso 4. Vamos a leerlos para entender un poquito mejor esto. Dice el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor, dice, es el mismo. También dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El deseo de Jesús, amada iglesia, es que el propósito de que nosotros como iglesia tengamos al Espíritu Santo es para provecho. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu. Vea quién le da la fe. El Espíritu Santo nos capacita con fe. Dice, y a otros les da dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu Santo es soberano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tan importante entonces conocer al Espíritu Santo? Mire, esto me impacta de una manera preciosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, pasó algo maravilloso.
Recordando los escritos de las semanas anteriores, el Señor dice que cada vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos sella con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Y al decir esto, que somos sellados con el Espíritu de Dios, imagínense entonces como despertando ese interés y esa coinonía con Él. ¿Quién es entonces el que vive dentro de nosotros? ¿Por qué nos es tan difícil, amados, el poder comprender la magnitud, la grandeza del ser maravilloso que vive dentro de nuestra alma? Bendito sea Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que, hermanos, despertar a esa realidad. Imagínense si usted en su mente y su corazón despertara ese interés y empezar a tener esa comunión con Él, amado, usted caminaría de una manera completamente distinta. Recuerde, sin el Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Al principio empezábamos en el capítulo 8 de Romanos, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y vean, lo interesante de esto, que tanto los de casa como nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, todos decimos, ¿cuántos amamos a Jesús? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Pero Él dice que la única manera de demostrar nuestro amor hacia Él es cuando practicamos y vivimos su palabra. Amén. Así es. La única manera de nosotros demostrarle a Jesús que lo amamos es cuando ponemos en práctica su palabra. Amén. Y uno de los mandamientos que el Señor dejó establecido es en la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Santo es el nombre del Señor. ¿A cuántos le hablamos del Señor esta semana? Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Amamos a Jesús? Amén. Porque si amamos a Jesús tenemos que poner por obra esa palabra. Así es. Señor, yo te quiero demostrar mi amor, y la única manera de demostrar mi amor a Jesús es poner por obra su palabra, y su palabra dice que tengo que predicar a toda criatura. Amén. Amén. Decirle que solamente el camino, la verdad y la vida se llama Jesús. No hay otro camino. Y lo único que nos puede llevar a la eternidad, al paraíso de Dios, es Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso vea la importancia de la soberanía del Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 4, verso 6, un pasaje que nos gusta mucho y lo vimos la semana pasada, gloria al Señor, donde también ahí nos habla de la soberanía del poder del Espíritu de Dios. Si lo encuentra, léalo por favor, es un pasaje muy conocido, donde el Señor, alabado sea su nombre, nos dice, Zacarías capítulo 4, versículo 6, Amén. léalo, hermano. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi santo, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Amén. La única manera de poder vencer, la única manera de poder, hermano, salir adelante sobre todas estas cosas es por el Espíritu de Dios. Yo le pregunto, aún todas estas cosas que estamos pasando allá afuera en el mundo, recuerden, ejemplos tenemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómo, hermano, los gobiernos o los reyes impíos querían siempre doblegar al pueblo de Dios. Pero siempre había un remanente que se quedaba firme y le decía no a aquellas insinuaciones de poder nosotros abandonar a nuestro Dios. Por eso esta mañana, hermano, viendo un poco las noticias, viendo ese video, impactó bastante mi corazón y fortaleció mi fe. Ven a esta mujer, hermano, decirle si es necesario, todos nosotros vamos a la cárcel, pero no dejaremos de alabar y exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Todo, hermano, todo está cumpliéndose. Y la única manera que usted y yo vamos a poder soportar toda esta penumbra que estamos viviendo es buscar la llenura del Espíritu de Dios. Amén.
Amén. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, la carne le va a ganar, hermano. Usted se va a poner muy cómodo en su casa y ni siquiera va a querer salir a hablarle a nadie del Evangelio. Y acuérdese, en aquel día el Señor nos va a preguntar: ¿y por qué no le hablaste a tu compañero de trabajo, que todos los días te lo puse y nunca le hablaste de mí? Y se fue al infierno porque tú cerraste tu boca. Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Vea la Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo. Él debe ser reconocido como Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. También. El Espíritu Santo es Dios. Alabado sea Jesús. Amén. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo lo establece la Gran Comisión? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, hermano, enfatizó también el Espíritu de Dios. Si vemos ahí en el verso 19, Él enfatiza el Espíritu Santo. Él también es reconocido como el Dios soberano. Bendito sea Jesús. Amén. Amén. Recuerde que a través del Espíritu de Dios también se establece la bendición apostólica. El Espíritu Santo es el que designó. Vaya conmigo, por favor. 2 Corintios, voy rápido por el tiempo. Quiero avanzar, este estudio es precioso, pero hay mucha palabra que tenemos que observar y analizar. Por eso estamos grabando estos mensajes, para que usted en casita lo vuelva a observar y vuelva a estudiar, para que despacio usted pueda analizar pasaje por pasaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios, como les decía hace un momento, ¿cómo lo establece la bendición apostólica? Vean lo que dice el pasaje, verso 14. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo también está en esa, hermano, en esa bendición apostólica. Vean cómo el apóstol empieza a bendecir a la iglesia de los Corintios, dando los mensajes de despedida. Y él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y ahí podemos analizar, ¿por qué creen que usted y yo nos llevamos bien? Aquí se derribaron las fronteras, los estatus sociales, se derribaron, hermano, los niveles sociales, económicos. En Cristo somos iguales. Aquí no hay pobres ni ricos, aquí todos somos iguales. ¿Por qué cree que hay esa comunión entre nosotros? Por el Espíritu Santo. La única manera de que nosotros nos vamos a poder llevar bien es cuando buscamos la llenura, la comunión con el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Imagínense allá en nuestro pueblo, en nuestra tierra, hermano, que toda la comunidad se conoce. A veces es tan difícil, hermano, confraternizar entre ellos mismos en una familia. Imagínense una familia grande, son muchos miembros de la familia y no se pueden llevar bien. El único que nos puede ayudar para llevarnos bien, tanto en una familia como en la iglesia o en diferentes lugares, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Por eso la importancia de poder conocer la verdad, hermano, de lo que es la teología del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Él también, hermano, es establecido como designación bíblica. Designación bíblica. El Espíritu de Dios es designado por la palabra para llevar, hermano, el ultimátum de la iglesia. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Alabamos tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a leerlo del 20 para que se goce más. Acuérdese, esta palabra es para la iglesia, no es para
el que no ha creído todavía, no es para el incrédulo, es para el creyente. Bendito sea Jesús. Amén. Amén. Sí, amén. Vean qué interesante, Apocalipsis 3:20 al 22 dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz", ¿cuántos tenemos oídos para oír? "Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". El Espíritu Santo ha sido establecido, hermanos, para que siga hablando a la iglesia. No importa en qué país, no importa en qué lenguaje, no importa en qué nación, el Espíritu Santo es el que sigue hablando, usando a los hombres, tal como lo dijo aquella declaración del apóstol Pedro, cuando dijo: "Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha". El Espíritu Santo, vamos a leerlo para que se goce conmigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, bendito sea el Señor. Gócese conmigo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Hay alguna hermana que se anime por ahí a leerlo con fuerte voz? Gloria a Jesús. ¿Por qué es importante esta enseñanza, hermano? Y mire, es cierto que estamos cansados del trabajo y de repente por ahí quiere tocarle el sueñito. ¿A quién le interesa que usted se duerma? ¿A quién le interesa de que usted no capte la enseñanza? ¿A quién le interesa de que usted no reciba la palabra? Por esa misma razón, hermano, dígale: "Señor, ayúdame a tener mi mente, mi corazón receptivo a tu palabra. Quiero desarrollar todo eso en mi alma". Bendito sea Jesús. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro hablando dice: "Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones". Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor principal de este libro que usted y yo tenemos. El Espíritu Santo inspiró a cada persona que usted ve en esos libros, en esas cartas. El Espíritu Santo le hablaba a Pedro, el Espíritu Santo le hablaba al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le hablaba a David. ¿Por qué cree que David escribía en el Salmo 51? "Pero no quites de mí tu Santo Espíritu"? Perdóname, Señor. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Límpiame. Perdona mi iniquidad. Salmo 51. ¿De dónde surgió el Salmo 51? Si usted no sabía, usted que me ve por la red social, eso salió del pecado que David cometió con Betsabé. Ahí David pecó contra Dios. Ese es otro tema. Gloria al Señor. También, hermano, al Espíritu Santo se le debe dar esa confianza como a Dios. Vean lo que dijo Jesús en el capítulo 13 de Marcos. Alabamos tu nombre, Señor. Amén, amén. Gracias te damos, Jesús. Amén, aleluya. En el versículo 11 del capítulo 13 de Marcos dice de la siguiente manera: "Pero cuando os trajeran para entregaros,
No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. He ahí la respuesta, hermano, cuando hay momentos. Miren, no me malentienda, porque este versículo ha sido muy mal interpretado por mucho tiempo. Yo no estudio porque en el momento que voy a predicar, el Espíritu Santo me dice lo que tengo que hablar. Eso no es correcto. Como maestro de la palabra de Dios, uno tiene que prepararse. Hay momentos que es verdad que el Espíritu Santo quiere hablar a alguien en específico, y en el momento del desarrollo de la enseñanza o de la predicación, el Espíritu Santo cambia, hermano, el giro y pone esa palabra para aquella persona. Ahí es cuando nos sorprende de repente el predicador y decimos: ¿y quién le contó a ese señor todo lo que yo estoy pasando? O a veces pensamos que el familiar que tenemos al lado, ya le fuiste con el chisme al predicador de todo lo que estamos pasando. No, mi hermano. El Espíritu Santo le dice al predicador lo que usted y yo necesitamos escuchar para enderezar nuestra vida, porque el Señor viene pronto. Amén. Prepárate, iglesia. Amén, amén. El Señor, hablando en esta ocasión, vea lo que es el contexto de lo que está hablando el Señor. Está hablando, observe del versículo 5, para que podamos comprender más ampliamente el pasaje. Jesús, respondiendo, les comenzó a decirle: mirad que nadie os engañe. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. ¿Cuántos tenemos oídos? Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. ¿Por qué creen que nos tildan de rebeldes? Hermano, la iglesia no la pueden callar. Vea que sigue diciendo: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino os fuere dado en aquella misma hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Esteban? Cuando Esteban empezó a decirle, hermano, desde la A hasta la Z, a aquellos judíos que ellos habían crucificado a Jesús, que habían rechazado al Mesías, y dice la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que crujieron los dientes, endurecieron sus corazones y se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. ¿Por qué Esteban tuvo la sagacidad? ¿Por qué Esteban tuvo, hermano, aquella habilidad para poder decirles todas estas cosas a esas personas? Porque no era Esteban, era el Espíritu Santo usando a Esteban, reprendiendo a estas personas. Pero la Biblia dice en el capítulo 7 de verso 55 por ahí, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón él pudo mantenerse firme para dar el mensaje a aquellas personas. Amén. A eso se refiere el Señor. Amén. Como predicadores tenemos que estudiar y prepararnos. Al menos, hermano, como plan de evangelismo, usted tiene que conocer el camino de Romanos, como dice en México, de perdida. ¿Cuál es el camino de Romanos para evangelizar? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, ¿verdad? La Biblia dice diferente, pero tenemos que incluirnos. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 10:9. Pero si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Hermanos, pasajes importantísimos para poder compartir el Evangelio. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo eso, hermano, tiene que estar aquí y aquí para poder compartir el Evangelio. Romanos 8:26, hablando de lo que es, hermano, este principio, que el Espíritu Santo siempre está para ayudarnos. En Romanos capítulo 8, hace un momento lo leíamos, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Imagínense si a usted lo arrestan y le dicen, niega a Jesús, si no te quitamos la vida. Eso están haciendo allá en Asia, hermano, en Europa. Están nuestros hermanos muriendo, pero no niegan a Jesús. Aleluya. ¿Cuántas veces lo negamos nosotros en el día? Santo. Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermano, negar a Jesús sin darnos cuenta lo podemos hacer en cualquier momento. No necesariamente está hablando de una confesión pública, yo niego a Jesús. No, el Señor no está hablando de eso. Con nuestras actitudes a veces lo negamos. Por eso tenemos que, hermano, depender totalmente del Espíritu de Dios. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y esa es la bendición que tenemos. El Espíritu nos ayuda en la debilidad. ¿Cuántos nos hemos sentido debilitados en medio de toda esta situación? Amén. En nuestra humanidad nos debilitamos, si somos sinceros. De repente quiere venir la aflicción. ¿Se aflige la carne o no? De repente quiere tocar a nuestro corazón la duda. Híjole, si saludo al hermano, me puede contagiar. Santo. Así está pensando el mundo. Por eso tenemos que tener nosotros esa confianza en el Espíritu de Dios. Él, hermano, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha detenido o nos ha desviado de ciertas cosas o ciertas decisiones? Porque Él está cuidándonos. Amén. Él vive dentro de nosotros. Mira, hay momentos que usted tiene que estar en un lugar a cierta hora y por algún motivo usted le agarra la tarde y dice, híjole, ya me agarró la tarde. No, no es casualidad. Dios lo detuvo porque algo estaba tramando el enemigo para esperarlo en el camino. Aleluya. Y el Señor lo detuvo a usted para que ese tiempo pasara. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Así es. Gracias, Señor. No es malo que la debilidad llegue, lo malo es que se permanezca en la debilidad. Amén. En el momento que llegue la debilidad, hermano, en ese momento oramos, Señor, fortaléceme, renuévame como las águilas. Quiero una fe inquebrantable. Señor, ayúdame para tener la fe del profeta Daniel, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria a Dios. Fe de aquellos hombres, fe como Esther, que no le importó presentarse ante el reino y no importaba que la mataran, ella quería obedecer a su Dios primero. Aleluya. Una fe, bendito sea el Señor. Amén. Amén. ¿Se puede pecar contra la voluntad divina? Ese ejemplo lo vimos en el libro de los Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó con Ananías? Pecó. Pero si usted observa en nuestra lógica humana, ¿qué tenía de malo? La intención. ¿Qué es lo malo que hizo Ananías? Vamos a observar una vez más, capítulo 5 de los Hechos. Cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendió una heredad, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo su esposa, también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema es el que él había prometido todo.
Ese es el problema. Él había prometido todo, pero en el momento que vendió la propiedad, hermano, él dijo, no, pero ¿y con qué me voy a quedar yo? Era más factible venir ante los apóstoles y decirle, mire apóstol, yo vendí la propiedad en tanto, pero me quiero quedar con un poquito porque tengo algunos gastos que hacer, pero todo esto es para lo demás, para la obra. Le aseguro que el Señor hubiera estado contento con esa acción, pero el problema es que él empezó a tramar, a maquinar, y eso fue el pecado de Ananías. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La mujer fue cómplice. Si usted lee la historia allí en casita, también el apóstol le preguntó a ella y ella consintió en decir lo mismo que su esposo. Y eso les costó, hermano, muy caro. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo, a Dios. Bendito sea Jesús. Y la obra del Espíritu Santo, hermano, es maravillosa en ese sentido, porque, como le digo, Él no está en contra de que usted sea libre en ese sentido. Usted no es un esclavo en sí. El Señor quiere que usted lo haga porque lo ama, de verdad. Bendito sea Jesús. Sí, amén. Según la declaración del Antiguo Testamento, también vemos que la participación del Espíritu de Dios fue palpable. La primera semana que tomamos este estudio, mirábamos que desde Génesis capítulo 1, verso 2, ahí empieza a funcionar o a actuar, a desarrollar el Espíritu Santo en toda esta trayectoria. Bendito sea el Señor. Amén. Sus manifestaciones, vea, al ver él venía sobre individuos. Si usted no entendía esto, y voy despacio, voy a tratar de explicarlo, hermano, porque sé que hay hermanos que me han pedido que explique esto. Hay hermanos que tienen poco en el Evangelio y es importante también, por amor a ellos, explicar estas cosas. Vean lo que pasó en Números, capítulo 24, verso 2. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, gloria sea el nombre de Jesús. Ahí vemos, hermano, algo interesante. Versículo 1 en adelante, ya lo tiene. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca del aguero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y mire lo que pasó en ese momento. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo, varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas. Pregunto, ¿quién está hablando? ¿El profeta Balaam o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. En ese momento vino sobre la diferencia del pueblo o de los hombres de Dios, que el Espíritu estaba sobre ellos. A diferencia de nosotros como iglesia, ahora el Espíritu está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos saber eso? Hermano, porque usted puede fácilmente comprender las cosas espirituales. Eso lo vimos la semana antepasada también. Allá en la primera carta a Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede comprender, porque se tienen que comprender espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual
El espiritual está hablando de aquella persona que ha recibido a Jesucristo y ha tenido una experiencia en ese nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de nuevo, hermano, tiene esa conexión, esa comunión con el Espíritu de Dios. Y por eso esa persona, como nosotros, ahora podemos comprender. Mire, antes usted leía la Biblia y decía, no entiendo nada. Pero ahora usted lee la Biblia y dice, ahora tengo comprensión o entiendo lo que antes no entendía. Antes usted leía la Biblia y le daba sueño. Ahora usted lee la Biblia y quiere más. Bendito sea el Señor. Vean qué interesante. Jueces capítulo 11, versículo 29. Otro episodio. Estoy tomando pasajes donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino a usar hombres también en el Antiguo Testamento. Bendito sea Jesús. Amén, amén. Jueces capítulo 11, versículo 29. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Vean lo que dice, versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa y de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreció en holocausto. Siempre hay una coinonía especial cuando el Espíritu Santo está tratando con nosotros hacia con el Señor. ¿Usted cree que voluntariamente Jefté hubiera propuesto en su corazón hacer eso? Era el Espíritu Santo que tenía esa coinonía en él para que él, hermano, hiciera ese pacto con Dios. ¿Por qué cree que Salomón dijo unas palabras tremendas en Eclesiastés capítulo 5? Miren lo que dijo Salomón. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, hoy que usted tiene el Espíritu Santo en su vida, y esto quiero enfatizarlo porque muchos de nosotros fácilmente hacemos esto y no cumplimos. Si usted le hace una promesa a Dios, esfuércese en cumplirla. Señor, algunos de nosotros dijimos: si me llevas con bien desde aquí de mi tierra y me llevas a los Estados Unidos, te prometo que te voy a servir. Ya pasaron 20 años y no han servido al Señor, pero el dinero se les va como agua. Trabajan y trabajan y trabajan y el dinero no les rinde. ¿Por qué será? Vean lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Imagínense, a veces parecemos pericos, ¿verdad? Señor, pero si tú me ayudas en esto, Señor, yo te prometo, Señor, cuidado, tenemos que cumplir lo que decimos. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de las muchas y la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y diga delante del ángel que fue ignorancia.
porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de vuestras manos. Destruya la obra de vuestras manos. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué representa la obra de nuestras manos? El trabajo. ¿Qué representa la obra de nuestras manos? El ingreso que traemos a nuestro hogar. ¿Qué representa la obra de nuestras manos? Todo lo que usted recibe de la mano o ese chequecito que usted recibe. Si usted no le cumple a Dios, ese chequecito no le va a rendir. Ese chequecito se va como agua. ¿Cuántos entendimos? Amén. Por eso cumplámosle lo que hemos prometido al Señor. Amén. Señor, yo te prometo que te voy a servir. Hermanos, sirvamos al Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Jueces capítulo 3. Viendo las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 3, bendito sea su nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. 3. Jueces capítulo 3, versículo 10. Y dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En esa ocasión el Señor levanta a ese juez llamado Otoniel, y toda la sagacidad y la destreza que hizo fue porque el Espíritu Santo vino sobre Otoniel y él le dio, hermano, la sabiduría, la sagacidad, el valor para poder, hermano, animar al pueblo y enfrentar a los enemigos. Amén. Ahí en el capítulo 14, verso 6 del libro de Jueces, vemos otra oportunidad también con la experiencia que tuvo Sansón. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imagínense tanto, ¿cómo le podríamos decir a esto? Sansón, el hombre más fuerte bíblicamente, hermano, lo hacía porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora, pongámonos a pensar si en estos tiempos nosotros dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar su perfecta voluntad en nosotros. ¿Por qué cree que hay jóvenes, hay jovencitas, hay personas que el Señor los usa de una manera increíble? Porque son personas que se han dedicado, hermano, a buscar la guianza total del Espíritu de Dios. Aleluya. Eso nos habla a nosotros que nos esforcemos a buscar más de Él. Leo nuevamente Jueces 14:6, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y despedazó al león. Ahora, ¿usted entiende? Si lo podemos ver espiritualmente, hermano, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Usted tiene el Espíritu, el mismo Espíritu que entró en Sansón está en usted. A ver, no sé si me están comprendiendo. Amén. El mismo Espíritu que entró en Sansón Aleluya. es el mismo Espíritu que tiene usted. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Sansón y nosotros? Todo empieza aquí. La disponibilidad de nuestro corazón para poder nosotros, hermano, disponernos al Señor. ¿Qué pasó cuando David, acuérdense, el Espíritu de Jehová estaba sobre David también, cuando enfrentó a Goliat? El Espíritu Santo le dio el valor necesario, suficiente, para poder contrarrestar a ese enemigo que estaba enfrentando. Así, hermano, viendo
ejemplos literales, moviéndolos al ámbito espiritual. Usted y yo tenemos, hermano, la herramienta más poderosa de parte de Dios para que nosotros podamos vencer al enemigo invisible que tenemos. Aleluya. Todo depende de nuestra búsqueda. Gloria a Dios. Que en vez de comer más, ayunemos más. Amén. En vez de ver más televisión, oremos más. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a sacar el beneficio y lo necesitamos. Iglesia, prepárate, el Señor viene pronto. Amén. Aleluya. El Señor viene pronto. Gloria a Dios. Termino aquí. Éxodo 31. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. Éxodo 31. Vemos también algo interesante. Las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vemos como desde el versículo 1, para que se goce bien, gloria a Jesús, para que lo gocemos aquellos que nos ven por la pantalla, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿De cuál tribu era? Ponga atención en eso. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aleluya. Para inventar diseños, para trabajar en el oro, en plata, en bronce y en artificio de piedra para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Elisamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo de todo, sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión. Ahora, imagínense, para algo tan maravilloso que era construir el tabernáculo, Dios les dio el Espíritu Santo a estos hombres para que tuvieran la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la habilidad para poder, hermano, crear, inventar, diseñar. Le pregunto, ¿y cuál es el espíritu que usted tiene? Aleluya. ¿No es el mismo? Amén. Entonces, ¿qué necesito hacer? Ore. El Señor le va a dar capacidad, hermano, para hacer cosas que usted ni siquiera por aquí le pasen en su mente. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Hermano, Dios quiere que le busquemos y Él nos va a capacitar en todo lo que necesitamos hacer para prepararnos para su venida. El Señor viene pronto, iglesia. Y si el espíritu que usó y preparó a aquellos hombres en la antigüedad es el mismo espíritu que ahora mora dentro de nosotros, hermano, pongámonos a trabajar, porque realmente nosotros estamos perdiendo una gran bendición, hermano, en estar tan cómodos. Ánimo, póngase de pie conmigo en esta hora. Hermanos que nos ven por la pantalla, Dios les bendiga. Una vez más, gracias por permitirnos entrar a su hogar. Que esta palabra nos ayude a poder reflexionar que si el Espíritu Santo operó en aquellos hombres, como lo acabamos de leer allá en Éxodo 31, y hicieron cosas maravillosas, hermano, el Señor quiere bendecirnos, pero de nosotros depende que realmente le busquemos en espíritu y en verdad. Recuerde, Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Servir al Señor es un privilegio, no es una carga. No veamos el Evangelio como carga, porque no vamos a llegar a ningún lado. Veamos el Evangelio como un privilegio grande que el Señor nos ha dado para llegar a la eternidad con Él. Dios nos los bendiga. Bendito Dios, te damos gracias.